Dicen que en San Gabriel, cuando el sol parte la tierra en grietas profundas y el viento levanta más polvo que esperanza, hay quienes todavía recuerdan el nombre de una mujer que cambió el destino de todos, sin alzar la voz. Pero antes de contarte lo que hizo, dime desde dónde estás viendo esta historia. Escribe ahí abajo en los comentarios, porque si alguna vez abriste tu puerta a un desconocido, quizá entiendas mejor lo que pasó aquella mañana silenciosa en el borde del desierto. Inés vivía sola, en una choza inclinada hecha de madera despareja, justo donde terminaba el último sendero y comenzaba la nada. Alrededor, solo espinos, piedras secas y el rumor de que, años atrás, había brotado un manantial que alimentaba toda la región. Pero ahora, el pozo era apenas un círculo de tierra resquebrajada, como una boca que ya no sabía cantar. Inés lo miraba cada mañana mientras lavaba su cara con un trapo húmedo y pensaba, si el agua se cansa, ¿qué queda para nosotros? Nadie sabía mucho sobre ella. Algunos decían que hablaba sola, otros que había llegado desde el norte, escapando de algo que nunca nombró. Lo cierto es que nunca pidió nada. Sobrevivía con unas pocas gallinas, raíces hervidas y la calma resignada de quien ha sido olvidada por el mundo. Pero el 16 de abril de 1875, justo cuando el calor rompía el aire como vidrio, algo cambió. A unos metros de su puerta, entre los arbustos secos, Inés vio un bulto moviéndose. Pensó que era un animal, pero era un hombre, y estaba muriendo. Tenía la piel como cuero viejo, los labios agrietados, los ojos hundidos, el sombrero roto y una mochila hecha trapos, de donde colgaba una cantimplora vacía. Inés no gritó ni pidió ayuda. Se agachó, metió sus manos bajo sus axilas y arrastrándolo poco a poco, lo llevó hasta la sombra de su choza. Le dio agua gota a gota, como si su vida dependiera de no apurarse. Cuando el hombre abrió los ojos por primera vez, no dijo gracias. Dijo apenas, no morí, porque alguien aún cree que debajo de esta tierra hay agua. El hombre se llamaba Gaspar, aunque su voz tardó 2 días en recuperar fuerza suficiente para decirlo. Tenía las manos curtidas, una cicatriz vieja en el mentón y un modo de mirar que parecía medir el horizonte, como si esperara que algo surgiera de la nada. Inés no hizo preguntas. Cocinaba en silencio, le pasaba trapos fríos por la frente y por las noches colocaba una vela cerca de la cama de paja que improvisó para él. El tercer día, Gaspar se incorporó con dificultad y dijo algo que parecía más un delirio que una confesión. Este lugar, bajo esta tierra, hay agua. La enterraron hace años. Inés alzó la vista sin sorpresa. No preguntó quiénes, solo respondió, yo también escuché cosas, pero nadie cava solo. Gaspar habló poco a poco con frases cortas entre tragos de agua. Contó que había sido jornalero en muchos pueblos, que había oído leyendas de un pozo escondido por bandidos en los tiempos en que San Gabriel florecía. Dijo que hombres con armas habían sellado el manantial con piedras y madera para controlar la sed del pueblo y convertirla en moneda. Nadie me creyó. Me echaron de todos lados, me dijeron loco, cuentero, forastero sin rumbo. Inés lo miró largo rato, en silencio. No porque dudara de él, sino porque algo en sus palabras encajaba con lo que ella siempre había sentido. La tierra no olvida, murmuró, y volvió a llenar su taza de agua. Esa misma tarde, mientras el sol se arrastraba por las piedras como una serpiente, cansada, Inés caminó hasta el borde del camino donde, de vez en cuando, pasaban campesinos con sus burros flacos. Esperó. Cuando vio a Manuel, el hijo de doña Clara, le hizo señas. Le pidió que avisara a los hombres del campo, que trajeran palas, picos, lo que tuvieran. ¿Para qué?, preguntó el muchacho rascándose la nuca, para ver si la tierra se acuerda de lo que fue. En San Gabriel nadie negaba un pedido a Inés. No porque la quisieran, sino porque no sabían cómo decirle no a alguien que
Nunca pedía nada. Al día siguiente llegaron 5 hombres, todos flacos, tostados por el sol, con las camisas pegadas al cuerpo por el sudor. Uno de ellos, Román, le preguntó directamente a Inés si se había vuelto loca. ¿Un pozo enterrado? ¿Después de tantos años de sequía? Ella no respondió. Solo caminó unos metros desde su choza, pateó el suelo seco con su sandalia rota y dijo: «Aquí, aquí dijeron que brotó la última vez. Si quieren irse, váyanse, pero yo voy a cavar, y él también». Señaló a Gaspar, que apenas podía sostenerse de pie, pero ya tenía una pala en la mano. Los hombres no sabían si admirarla o compadecerla. Ver a Inés, tan menuda y con las manos temblorosas, clavar la pala en la tierra como si peleara contra un enemigo invisible, les incomodaba. Pero fue Román quien rompió el silencio. «Una hora más, y me voy», dijo. Pero no se fue, ni él ni los otros. El sonido de las palas golpeando la tierra seca empezó como un murmullo, y pronto se volvió un coro de esfuerzo y polvo. Gaspar, con el rostro cubierto por un sombrero prestado, trabajaba como si cada paletada lo acercara no a la redención, sino a una promesa. Durante días, el sol no dio tregua. Los callos en las manos se abrieron, las espaldas se encorvaron, y la tierra, terca como un viejo rencor, no cedía. Por las noches, Inés les ofrecía agua del pozo seco, lo que quedaba en una tinaja enterrada en su choza, y les cocinaba un guiso de nopales y tortillas duras. Nadie hablaba demasiado, pero algo en el aire había cambiado. Ya no era solo una búsqueda absurda, era orgullo, era obstinación, era el deseo de probar que no todo estaba perdido. Una tarde, mientras el cielo se nublaba con polvo y el viento olía a tierra removida, el pico de Gaspar sonó distinto. Fue un clac hueco, seco. Román se acercó. Entre todos cavaron un poco más. Lo que encontraron no era oro ni reliquia, era madera podrida, tablas gruesas cruzadas como una tapa. Gaspar se arrodilló, tocó la superficie con reverencia. «Aquí está». Lo sellaron como un secreto sucio, murmuró. Inés, con el rostro lleno de polvo y sudor, apretó los labios. «Entonces lo vamos a desenterrar». Romper la tapa no fue fácil. Estaba reforzada con clavos oxidados y piedras pesadas. Pero cuando finalmente lograron abrirla, un olor fresco subió como un suspiro contenido por años. Agua. Al principio, solo humedad. Luego, barro. Y por fin, un borbotón claro, limpio, como si la tierra hubiera estado esperando el permiso para respirar. Uno de los hombres gritó. Otro se echó a llorar. Inés no dijo nada. Solo se inclinó, metió las manos en el agua y dejó que le escurriera por los brazos, como si la reconociera, como si no fuera una recompensa, sino una reconciliación. La noticia corrió más rápido que el viento. En menos de 2 días, decenas de personas comenzaron a llegar desde San Gabriel, algunos a pie, otros en mulas cansadas, con baldes, cántaros y hasta botellas vacías. Nadie lo podía creer. Donde por años solo hubo polvo y desesperanza, ahora brotaba un manantial cristalino. Los más viejos murmuraban que aquello no podía ser cosa buena. La tierra no da nada sin querer algo a cambio, decían. Pero las madres llenaban sus jarras en silencio, los niños reían chapoteando, y los hombres se pasaban el agua por la nuca con lágrimas disimuladas. Inés se quedaba al margen, sentada en una piedra, como si solo hubiera sido espectadora de un milagro ajeno. Aquel domingo, el cura del pueblo bajó con su sotana blanca, acompañado por 2 acólitos, bendijo el pozo, rezó un Padre Nuestro y se arrodilló frente a Inés. «Dios actúa de formas misteriosas», dijo con solemnidad. Pero ella no se movió. No fue Dios, fue la sed. Algunos rieron incómodos. Otros se persignaron. Inés no lo dijo con rabia, ni con soberbia, solo con la honestidad simple de quien nunca esperó nada de nadie, ni siquiera del cielo. Gaspar
apoyado en un palo largo como bastón, la miraba con algo que no era amor, ni gratitud, sino respeto. Ese que se reserva a los que hacen lo correcto, cuando nadie más lo haría. Las semanas siguientes trajeron más visitas y también más juicios. Algunos decían que Inés había pactado con espíritus antiguos, otros que había envenenado la tierra antes y ahora se redimía. Las mujeres del pueblo la evitaban en la plaza y los hombres bajaban la vista al cruzarla. Pero cada vez que alguien sacaba agua del pozo, el nombre de Inés se deslizaba entre dientes cerrados. Gracias a ella, la mujer del agua, la bruja buena. Y aunque Inés seguía viviendo en su choza de tablas, ya no era invisible, era leyenda. Una tarde, mientras Gaspar reparaba la cerca improvisada que rodeaba el pozo, se acercó una niña con trenzas gruesas. Tenía los pies descalzos y sostenía un ramito de flores silvestres. ¿Es cierto que usted salvó a mi hermano del desierto?, preguntó mirando a Inés con ojos grandes. Inés se agachó, le acomodó el cabello detrás de la oreja y dijo: «Yo solo abrí la puerta. El resto lo hizo el agua, y él, por seguir creyendo». La niña le entregó las flores y corrió de regreso con su madre. Inés las observó alejarse. Por primera vez en años, sintió que el silencio a su alrededor no pesaba, flotaba. Una noche, mientras la luna colgaba redonda y amarilla sobre el desierto, Gaspar se sentó junto al fogón donde Inés cocinaba su habitual caldo de hierbas. El fuego chispeaba bajo la olla y el silencio era denso, como si las palabras costaran más que el trabajo del día. «Nunca pensé que alguien me creería», dijo él finalmente. «Nunca pensé que alguien haría algo conmigo, no por mí». Inés removía la sopa sin mirarlo. «Tampoco pensé que un muerto me iba a traer vida». No sonrieron. Pero hubo algo en el humo y en la calma compartida que les permitió seguir comiendo en paz. Al día siguiente, los campesinos de San Gabriel comenzaron a construir un abrevadero de piedra junto al pozo para que los animales también pudieran beber. Fue idea de un niño de 8 años que se llamaba Benjamín. «Mi abuelo dice que si el agua es buena, también debe dar vida a las bestias», explicó con seriedad. Inés lo escuchó y, sin decir nada, le dio una pala pequeña. «Entonces empieza tú». Aquella escena, un niño cavando junto a la mujer más callada del pueblo, quedó grabada en la memoria de todos, porque desde entonces nadie volvió a ver a Inés como antes. No tardaron en llegar las autoridades. Un hombre de sombrero ancho y botas brillantes, que decía ser enviado del gobierno regional, llegó en una carreta levantando polvo. Traía papeles, sellos y una libreta donde anotaba todo. Preguntó quién había autorizado abrir ese pozo, quién era el propietario de la tierra, quién controlaba la distribución del agua. Inés lo escuchó sin parpadear. Cuando terminó, le tendió una taza de barro con agua fresca. «Beba, y después decida si va a cerrar esto». El hombre bebió y se quedó callado largo rato. Nadie más volvió a hacerle preguntas legales. La sequía seguía en otras partes, pero en 1900, San Gabriel, por primera vez en décadas, comenzaron a crecer árboles jóvenes cerca del pozo. Inés plantó uno con sus propias manos, Gaspar otro. Los niños del pueblo trajeron semillas. Los ancianos construyeron bancos de madera bajo la sombra nueva. El lugar donde una vez no había más que polvo se convirtió en un centro de encuentro, de charla lenta y silencios cómodos. A Inés no le gustaban las multitudes, pero cada vez que alguien plantaba algo nuevo cerca del agua, ella se acercaba, tocaba la tierra y murmuraba: «Que crezca sin miedo». Una mañana, Gaspar no despertó a la hora habitual. Inés, que ya estaba moliendo maíz, se acercó a la cama de lona donde él dormía desde hacía semanas. Tenía el rostro tranquilo, casi sereno, pero no respondía. Llamó su nombre una vez, luego otra. Finalmente puso su mano sobre el pecho del hombre y entendió.
No hubo dramatismo, ni llanto desbordado. Inés se sentó junto a él y esperó a que el sol subiera del todo, como si quisiera darle tiempo a despedirse del mundo que tanto le costó cambiar. Cuando alguien del pueblo preguntó más tarde qué había pasado, ella solo dijo: volvió a la tierra que desenterró. Gaspar fue enterrado junto al pozo, bajo el árbol que ambos habían plantado. No hubo misa, pero sí palabras. Muchos vinieron a despedirse, algunos no sabían su nombre completo, otros nunca le habían hablado, pero todos reconocían que sin él, sin su fe obstinada, San Gabriel seguiría siendo una promesa reseca. Inés colocó una piedra redonda sobre la tumba. Encima escribió con carbón: aquí descansa quien creyó donde nadie miró. Nadie se atrevió a cambiarla. Pasaron los meses. Las lluvias regresaron con timidez. Las cosechas, aunque modestas, ya no morían antes de brotar. El pozo seguía dando agua y el abrevadero era usado por todas las familias del pueblo. Los rumores sobre brujería desaparecieron, sustituidos por una nueva leyenda, la de una mujer que había escuchado a un moribundo y sin esperar nada, lo había salvado. Y con él a todos. Inés nunca quiso ser celebrada, seguía viviendo en la misma choza de tablas, aunque ahora tuviera un techo nuevo, hecho de tablas buenas que los jóvenes del pueblo trajeron en silencio, sin pedir permiso. Una tarde de otoño, una mujer forastera, con un pañuelo azul en la cabeza, llamó a la puerta de Inés. Llevaba a un niño pequeño en brazos y los ojos llenos de cansancio. Me dijeron que aquí ayudaron a un hombre una vez, que aquí el agua no se niega. Inés no respondió. Abrió la puerta, hizo un gesto para que pasara y calentó café en la lumbre. El niño, al verla, sonrió con todos los dientes. Inés le acarició la cabeza y dijo despacio: si alguna vez alguien te cuenta esta historia, recuerda que no fui yo quien lo salvó. Fue la sed de algo más. Inés nunca esperó gratitud, pero a partir de ese día, su puerta dejó de ser la última. Gente venía de otras aldeas, trayendo cantimploras, semillas, incluso libros viejos que regalaban a cambio de un poco de agua fresca. Algunos se quedaban a dormir afuera en el suelo solo por saber cómo era ese lugar donde una mujer sin marido, sin familia y sin nombre importante había hecho brotar la vida. Ella los recibía a todos con la misma calma. Una jarra, un poco de pan duro, una frase breve: si caminas con sed, esta casa no se cierra. En el pueblo, algunos comenzaron a llamarla la madre del pozo, no porque tuviera hijos, no los tenía ni los tendría, sino porque su forma de cuidar el agua, de ofrecerla sin medir, tenía algo de amparo. El maestro del pueblo, un hombre ciego de un ojo que escribía versos en hojas de tabaco, dijo una vez en la plaza: las madres verdaderas no siempre paren. A veces solo abren los brazos cuando nadie más lo hace. Desde ese día, cada vez que un niño del pueblo se perdía, lo primero que hacían era correr hacia la choza de Inés. Con los años, la vegetación alrededor del pozo creció. Árboles de sombra espesa, flores silvestres, pájaros que no se veían en la región desde 1900. Hacía décadas. Los domingos, las familias llevaban mantas y comían al borde del abrevadero. Allí, entre risas y tortillas, siempre alguien contaba la historia, pero con el tiempo ya no sabían si lo que decían era real, que Gaspar venía del norte, que Inés tenía un don, que el agua brotó justo cuando el cura alzó la mano. A Inés le gustaba escucharlos. Sentada desde su piedra habitual, bebía despacio y pensaba: si van a inventar, que sea algo que los haga cuidar lo que tenemos. Una mañana, el alcalde, un hombre nuevo, joven, con intenciones de modernizar San Gabriel, llegó con unos ingenieros y planos. Querían canalizar el pozo, extraer más agua, llevarla por tubos hasta el centro del pueblo. Hablaban de progreso, de eficiencia, de inversión. Inés los escuchó con atención.
Cuando terminaron, ella los llevó hasta el borde del pozo. Se agachó, metió una taza, la alzó con ambas manos y bebió como siempre lo hacía. Luego, les ofreció la misma taza. Si aún sabe igual después de pasar por sus tubos, háganlo. Ninguno de los hombres bebió y el proyecto nunca se concretó. Los años comenzaron a pesar en el cuerpo de Inés. Sus manos ya no eran tan firmes y a veces la espalda le dolía después de llenar los cántaros para los más ancianos. Aún así, cada mañana salía descalza, se agachaba junto al pozo y murmuraba algo al agua, como quien conversa con una amiga vieja y sabia. Nadie sabía lo que decía. Algunos creían que rezaba, otros que agradecía. Solo los niños más pequeños, los que aún no sabían fingir, se atrevían a preguntarle, ¿le hablas al agua? Y ella respondía, le recuerdo que todavía la necesitamos. Un día, durante una tormenta breve pero intensa, un rayo partió en dos uno de los árboles más antiguos junto al abrevadero. Las ramas cayeron pesadas sobre el borde de piedra y por poco no rompieron el canal. Cuando la lluvia cesó, los vecinos corrieron al lugar. Inés ya estaba allí, con los pies cubiertos de barro, clavando estacas de refuerzo con un martillo oxidado. La tierra da, pero también prueba, murmuró. Nadie se atrevió a discutir. En pocas horas entre todos, reconstruyeron el muro y plantaron un nuevo árbol, al que los niños llamaron el Hijo del Trueno. En los últimos meses, Inés comenzó a caminar más lento, a hablar menos, no por tristeza, sino por economía de energía. Cada palabra suya parecía haber ganado peso, como si entendiera que el silencio también era parte de su historia. Una tarde, una joven del pueblo, Mariela, hija de panaderos, se acercó con un cuaderno. Quería anotar todo lo que Inés sabía, las plantas que curaban, los tiempos del maíz, las señales del cielo. Inés la miró, sonrió apenas y dijo, «No lo escribas, aprende con las manos, lo que vale no cabe en una página». Pero Mariela insistió. Iba cada tarde, ayudaba a cargar leña, escuchaba con atención cada frase, cada gesto. Con el tiempo se volvió parte de la rutina. Inés no decía que la estaba preparando para nada, solo compartía. El día que Mariela cavó su primer surco sola y sembró frijol en el terreno seco, Inés se quedó mirándola largo rato. «Vas a hacer algo bueno aquí, pero tendrás que pelear con gente que piensa que sembrar no es trabajo», dijo. Y luego, en voz baja, «Si aguantas el polvo, la flor será tuya». Una madrugada, mientras el cielo apenas clareaba, Mariela golpeó suavemente la puerta de la choza. No hubo respuesta. Entró con cuidado y encontró a Inés sentada en su silla de madera, envuelta en una manta de lana, mirando hacia el pozo por la ventana sin vidrio. Sus ojos estaban abiertos, pero quietos. El cuenco de agua en sus manos aún estaba medio lleno. Mariela se acercó despacio, la tocó con respeto y comprendió. Inés se había ido como vivió, en silencio, sin pedir permiso, sin perturbar la calma de nadie. El pueblo se enteró al amanecer. No hubo campanas, pero el murmullo se extendió como bruma. Nadie lloró en voz alta. Algunos encendieron velas, otros llevaron flores. Mariela fue quien la vistió con el único vestido blanco que Inés guardaba desde joven, sin nunca haberlo usado. Decía que era para cuando el cuerpo necesitara descansar bonito, explicó. La enterraron junto a Gaspar, bajo el mismo árbol que ya era grande, frondoso, con raíces fuertes. La piedra del hombre seguía allí. Mariela colocó otra, más pequeña, que decía, «Aquí duerme quien abrió la puerta», y no volvió a cerrarla. Después de su partida, el pozo siguió dando agua, como si supiera que aún tenía tarea. Mariela se encargó de cuidarlo, de enseñar a los nuevos, de narrar la historia tal como la escuchó, sin adornos, sin exageros.
La choza de Inés fue convertida en una pequeña casa de semillas, donde las mujeres del pueblo guardaban granos y saberes. En una de las paredes pintaron un mural sencillo, una figura femenina con un cántaro y la frase «Que Inés bendiga tu coraje». Nadie firmó. Todos sabían de quién era. Con el paso de los años, San Gabriel floreció. No se volvió ciudad, ni atrajo trenes, ni cambió sus calles. De tierra por avenidas, pero nadie volvió a tener sed. El agua se volvió parte del carácter del pueblo, generosa, firme, silenciosa. Cada vez que nacía un niño, los padres lo llevaban al pozo y le dejaban tocar el agua, para que sepa de dónde viene, decían. Y cuando alguien se iba, se le rociaban unas gotas sobre el rostro, para que no olvide que hubo una vez una mujer sin apellido, que salvó a todos simplemente por no cerrar la puerta. Cada aniversario de la apertura del pozo, el pueblo entero se reunía al atardecer. No era una fiesta como las demás. No había banda ni fuegos, solo velas, silencio y palabras dichas con el corazón. Mariela contaba la historia, a veces acompañada por niños que ya sabían repetirla de memoria. Nadie la interrumpía. Cada frase parecía pesar como una piedra limpia. Inés no buscaba cambiar el mundo, solo hizo lo que el corazón le pidió ese día, salvar a un hombre sediento. Y así salvó un pueblo entero. Los visitantes que llegaban a San Gabriel se sorprendían con la calma del lugar. Había algo distinto en el aire, como si la tierra allí respirara distinto. Preguntaban por la iglesia, por las montañas, por los productos de la feria, pero tarde o temprano alguien los llevaba hasta el pozo. Allí les contaban la historia. Algunos creían, otros no, pero todos se llevaban una imagen, una anciana de madera tallada, pequeña, sin rostro, colocada en una caja de cristal junto al pozo. Representaba a Inés, no por cómo lucía, sino por lo que sembró. Mariela, ya adulta, escribía cartas para los que querían aprender sobre conservación de agua, cuidado de semillas, agricultura sencilla. Firmaba siempre igual, desde San Gabriel, con el legado de una mujer que enseñó sin alzar la voz. Nunca se proclamó heredera, nunca buscó homenajes, pero sabía que su vida tenía raíz en aquel día en que una puerta se abrió y una jarra de barro ofreció más que agua, ofreció dignidad. Y así, entre árboles jóvenes y pasos antiguos, el pueblo de San Gabriel siguió creciendo, no en tamaño, sino en sentido. La historia de Inés no quedó escrita en libros, pero sí en los gestos, en cada balde compartido, en cada pozo abierto sin cerco, en cada niño que aprende a sembrar antes de hablar de dinero. Dicen que, en los días de calor fuerte, cuando el viento sopla desde el desierto, aún se escucha una voz suave cerca del agua. No hice más que abrir mi puerta. Con el tiempo, llegaron periodistas y académicos. Querían documentar la historia de Inés, entender cómo un gesto tan pequeño había producido un cambio tan profundo. Algunos querían escribir libros, grabar documentales. Mariela los recibía con cortesía, pero les pedía una sola cosa: que antes de hacer preguntas, fueran hasta el pozo, sacaran agua con sus propias manos y la probaran. Algunos se conmovían, otros se quedaban sin palabras. Lo que pasó aquí, decía Mariela, no cabe en una tesis, solo se siente cuando se bebe. Un día, un hombre trajeado le ofreció dinero por los derechos de la historia. Dijo que harían una película, que todo el país conocería a Inés. Mariela lo miró largo rato, como quien mide las intenciones más allá de las palabras. Ella nunca pidió que la vieran. Si usted necesita contar algo, cuente lo que hizo el pueblo, pero no invente finales que no fueron. Aquí no hubo milagros. Hubo sed, una puerta abierta y un puñado de gente que cavó con las manos. El hombre se fue con una nota en su libreta y sin historia para vender. Cada tanto, alguien dejaba
flores junto al árbol donde yacían Inés y Gaspar. No siempre eran del pueblo, algunos venían de lejos, solo para estar unos minutos en ese lugar. Tocaban la piedra, susurraban algo y se iban. Nadie controlaba quién entraba ni quién salía, porque el pozo no tenía cerca ni custodia, nunca la tuvo. En San Gabriel, cerrar algo que da vida era visto como una traición, y todos sabían que si algún día lo hacían, el agua se apagaría, no porque faltara, sino porque dejaría de sentirse bienvenida. Una tarde, una mujer joven, con un bebé en brazos, llegó al pueblo buscando algo que no sabía nombrar. Llevaba días caminando, estaba pálida, con los labios partidos y los ojos rojos de tanto llorar. Alguien le indicó el pozo, se acercó, llenó una taza, bebió, mojó los labios del niño. Luego se sentó en la sombra del árbol y lloró en silencio. Mariela se le acercó, le ofreció pan y una manta. No le preguntó nada, solo le dijo: «Aquí nadie juzga por qué llegaste. Solo agradecemos que no te hayas rendido en el camino». La mujer, que se llamaba Clara, se quedó en San Gabriel. No pidió ayuda, pero la recibió igual. Comenzó limpiando el patio de la casa de semillas, luego cocinando para los niños que iban a aprender con Mariela. Poco a poco fue encontrando su lugar. Cuando le ofrecieron construir una pequeña cabaña cerca del pozo, aceptó. No por comodidad, sino porque quería que su hijo creciera donde el agua era libre. Años después, ese niño, al que llamaron Mateo, sería quien cavaría el segundo pozo del pueblo, en una colina cercana, siguiendo los mapas de humedad que su madre aprendió a leer con Mariela. A Clara nunca le gustó hablar de su pasado, pero un día, mientras plantaba tomates con los niños de la escuela, dijo algo que quedó grabado en la memoria colectiva. No todo lo que se entierra es para esconder. A veces, solo espera el momento justo para volver a brotar. Esa frase, escrita con tiza blanca en una pizarra vieja, terminó colgada sobre la entrada del almacén comunal. Con el tiempo, se convirtió en lema del pueblo, repetido cada vez que alguien sembraba, comenzaba de nuevo, o simplemente decidía quedarse. Pasaron los años. Mariela envejeció como lo hizo Inés, sin alarde, sin miedo, sin dejar de servir. Enseñó hasta el último día, y cuando ya no pudo caminar con facilidad, los niños venían a su puerta a escuchar historias. No de héroes ni batallas, sino de agua, de tierra, de decisiones que cambian el rumbo de muchos. El día que murió, el pueblo guardó silencio completo. No hubo clases, ni labores, ni música, solo una fila larga de gente pasando junto a su casa, dejando flores, piedras lisas y manos sobre el pecho. La enterraron junto a Inés y Gaspar. 3 piedras, 3 nombres, 3 gestos que no se planearon, pero que definieron todo. San Gabriel no necesitó más monumentos. Tenía su historia escrita en los pasos diarios de su gente, en los surcos de siembra, en los cántaros compartidos, en las sombras de los árboles que un día no existían. Y aunque muchos forasteros llegaban buscando respuestas, lo que encontraban era una verdad más simple, que a veces un pueblo entero puede cambiar, si una sola persona tiene el valor de abrir la puerta cuando todos los demás la cerraron. Con los años, algunos quisieron escribir la historia de San Gabriel con otros nombres, pusieron placas conmemorativas, intentaron asociar la historia a campañas políticas o proyectos del gobierno. Pero los habitantes del pueblo sabían la verdad. Cada vez que alguien intentaba apropiarse del relato, bastaba con mirar al pozo. No había marca, ni reja, ni dueño, solo agua. Agua que seguía brotando con la misma humildad que Inés mostró aquel día en que decidió no mirar hacia otro lado. Los niños seguían creciendo escuchando la misma historia, no por obligación, sino porque les era contada con amor, entre tortillas y anécdotas, entre juegos y caminatas al borde del desierto. Y todos
al llegar a cierta edad, tenían el derecho y el deber de ir solos al pozo, llenar su propia taza, beber en silencio y dejar una piedra cerca del árbol como símbolo de gratitud. Era una especie de rito invisible, sin ceremonia, pero con peso real. Porque en San Gabriel, beber del pozo no era solo hidratarse, era recordar. Una vez, un joven preguntó si todo aquello no era exagerado. ¿De verdad fue tan importante lo que hizo esa mujer? Su abuelo, un hombre con la piel como cuero y las manos grandes, le respondió sin levantar la voz. Tú estás vivo porque... Ella no cerró la puerta. No lo olvides. El joven no volvió a preguntar, y con los años él también llevaría a sus hijos al pozo, porque en los pueblos que sobreviven las historias no se discuten, se viven. Y aunque algunos detalles se perdieron con el tiempo, como el apellido de Inés o de dónde venía exactamente Gaspar, lo esencial nunca se borró. La gente aún decía su nombre con respeto, pero sin mitos. Sabían que no fue santa ni bruja ni visionaria. Fue una mujer cansada, solitaria, que hizo lo que muchos temen, actuar cuando aún se puede. Y así, en cada semilla que brota, en cada sombra fresca que cobija, en cada niño que juega junto al agua, su gesto sigue vivo, simple y eterno como el pozo que un día ayudó a desenterrar. Hoy, si alguien pregunta en San Gabriel cómo empezó todo, no hay una sola respuesta. Algunos dicen que fue el destino, otros que fue un acto de fe, pero los más sabios, aquellos que caminan lento y escuchan más de lo que hablan, responden con otra pregunta. ¿Alguna vez abriste tu puerta a un extraño sin pedir nada a cambio? Porque en ese gesto aparentemente pequeño se esconde todo, la semilla del cambio, la chispa de algo mayor. Inés nunca imaginó que su decisión marcaría el inicio de una nueva vida para tantas personas. Tampoco buscó dejar huella, no pensó en ser recordada, pero su humanidad sencilla, su coraje silencioso y su compasión sin pretensiones sembraron una verdad que ni la arena del desierto pudo enterrar. La verdad de que el mundo no cambia con discursos ni promesas, sino con acciones pequeñas, hechas en soledad cuando nadie está mirando. San Gabriel sigue siendo un pueblo pequeño. No hay tren, ni alcaldes famosos, ni premios colgados en la plaza. Pero hay agua, hay sombra, hay memoria. Y hay una comunidad que cada día elige cuidar lo que una mujer silenciosa decidió compartir, porque entendieron que el verdadero milagro no fue encontrar el pozo, fue creer en una historia contada por un forastero y decidir cavar de todos modos. Y así, con los pies firmes sobre una tierra que alguna vez se creyó estéril, el pueblo entero floreció. No como las ciudades grandes con luces y ruido, sino como florecen los lugares que aprendieron a respetar el tiempo, el silencio y el valor de lo esencial. Inés, sin quererlo, enseñó eso, que quien da sin miedo a perder, siempre termina ganando. Cada vez que alguien abre un pozo, planta un árbol o ayuda a un desconocido, los viejos del lugar murmuran una frase sencilla, como si fueran palabras heredadas del viento. Que Inés bendiga tu coraje, y nadie se ríe, porque todos saben que ese deseo no es superstición ni metáfora, es una forma de seguir haciendo lo correcto, aunque el mundo no mire. La historia de Inés no fue contada en los periódicos, ni celebrada en grandes discursos, pero quedó escrita en la forma en que San Gabriel eligió vivir después de ella, como si cada decisión llevara su recuerdo, como si cada gesto bueno en el desierto fuera una forma de decir gracias, aunque no te vi, aunque no estuve allí, aunque no fui yo, gracias por no cerrar esa puerta. Y por eso, aunque ya no esté, aunque su choza se haya convertido en otra cosa, aunque las generaciones cambien y las palabras se desgasten, hay algo que no cambia. Su vida, la de Inés, cambió para siempre, y con ella, la de todos los que alguna vez tuvieron sed.